¿Qué tal amigos? En este episodio especial de Últimas Noticias de hoy, quiero advertirles sobre un grave error que pueden cometer al jubilarse y tratar con el seguro social. Es crucial que estén atentos para evitar caer en esta trampa común que puede afectar sus beneficios y su seguridad financiera a largo plazo. Acompáñenme mientras exploramos cuál es este error y cómo pueden evitarlo. Voy a proporcionarles consejos y recomendaciones para tomar decisiones informadas y asegurar un retiro tranquilo y sin problemas. No subestimen la importancia de entender completamente sus opciones y derechos que tienen relación con el seguro social. Recuerden darle me gusta a este video, suscríbanse a nuestro canal y activen las notificaciones para no perderse ninguna actualización sobre este tema y otros asuntos cruciales que pueden afectar su bienestar financiero. Reclamar los beneficios del seguro social no es una cuestión de blanco y negro. Por un lado, no todos reciben la misma cantidad, e incluso su propio beneficio no está escrito en piedra. Si bien los beneficios de jubilación del seguro social se calculan en función de sus 35 años de ingresos más altos, otros factores, como la edad en la cual solicitan los beneficios y el monto del beneficio de su cónyuge o excónyuge, son factores que también pueden afectar lo que va a recibir en última instancia. Si no tiene cuidado, podría perder la oportunidad de maximizar sus beneficios. Recuerde que antes de solicitar los beneficios del seguro social, debe considerar posibles errores, los cuales el día de hoy se los voy a mencionar. El primero de todos y el más común es reclamar demasiado pronto. Puede comenzar a recibir los beneficios de jubilación del seguro social una vez que cumpla 62 años, pero esto no significa que deba reclamarlos de inmediato. Recuerde que si usted espera hasta alcanzar su plena edad de jubilación, que son los 67 años, para las personas nacidas en 1960 o después, pueden obtener el beneficio de jubilación completo, el 100%, para el cual califican, mientras que reclamar antes podría reducir esta cantidad. Y si espera para reclamar hasta después de su plena edad de jubilación, puede obtener un aumento del 8% por cada año que demore en cobrar hasta los 70 años. Ese monto de beneficio mensual más alto puede sumar sin duda alguna cientos de miles de dólares durante el transcurso de su jubilación. La decisión de cuándo presentar un reclamo puede depender de varios factores. Puede ser por temas de salud o de escasez de ingresos. Pero en el caso de que usted pueda permitírselo y siente que tiene una buena oportunidad de vivir lo suficiente como para que las matemáticas permitan esperar, presentar el reclamo temprano, podría ser un error. Error número 2. Perder beneficios para cónyuges o sobrevivientes. Otro error del seguro social podría ser perderse una cantidad más alta en función de los beneficios que son derivados por su cónyuge, especialmente si está divorciado o si tiene un cónyuge fallecido. La forma en la cual funcionan los beneficios de jubilación del seguro social es que no necesariamente tienen que cobrar la cantidad para la cual califican basándose estrictamente en su propio historial laboral. En cambio, es muy posible que obtenga una cantidad mayor según su cónyuge, pero para esto las reglas pueden ser un poco más complicadas. Un ejemplo, para reclamar un monto de beneficio conyugal más alto, de hasta el 50% del beneficio de su excónyuge, debe cumplir con requisitos como haber estado casado durante al menos 10 años y no haberse vuelto a casar. Aquellos con un cónyuge fallecido pueden ser elegibles para solicitar beneficios de sobrevivientes y recibir hasta el 100% del beneficio del seguro social de ese cónyuge, obviamente dependiendo de factores como la edad del cónyuge solicitante. Error número 3. Ignorar los impuestos federales sobre la renta. Otro de los errores más comunes en el seguro social que pueden costarle dinero o pueden afectar su estilo de vida es ignorar los impuestos sobre la renta, sobre los beneficios del seguro social. Y es que por lo menos alrededor del 40% de los estadounidenses
pagan impuestos federales sobre la renta, sobre algunos de sus beneficios del Seguro Social. La base imponible depende de sus ingresos. Entonces, si continúa trabajando mientras cobre el Seguro Social, parte de ese ingreso del trabajo podría compensarse con impuestos. Y es que se han visto muchos casos de personas que están absolutamente sorprendidas por esto. Y es que es posible que hayan tenido un año para cobrar beneficios del Seguro Social solo para que luego reciban una carta de la Administración del Seguro Social notificándoles que según su declaración de impuestos sobre la renta, sus beneficios del Seguro Social ahora estarán sujetos a impuestos, reduciendo pues de este modo su beneficio. Eso no significa que no deba trabajar mientras cobra el Seguro Social, pero sin duda alguna pues es muy importante tener en cuenta los impuestos. Esto en lugar de asumir que pues simplemente usted va a obtener el beneficio por completo. Lo que siempre voy a estar aconsejando a la gente es que si estás recibiendo Seguro Social y piensas volver a trabajar o continuar trabajando, tienes que hacer los cálculos. ¿Vale la pena trabajar, desplazarse y gastar dinero para hacer lo que sea necesario, todo para tener un trabajo? Es algo que deben pensar. Si bien los beneficios del Seguro Social pueden llegar a resultar confusos y dar lugar pues a cientos de errores, tomarse el tiempo para comprender sus beneficios puede ser de gran ayuda para maximizar sus finanzas. Y la buena noticia para esto es que existen cientos de recursos gratuitos a los cuales pueden recurrir. Puede comunicarse con las oficinas del Seguro Social y ellos tienen la obligación de ayudarlo a calcular esos números. Hay oficinas locales del Seguro Social en todos los estados de los Estados Unidos. Puedes llamar, programar una cita, ya sea remota desde tu casa o físicamente en persona, y puedes analizar estos escenarios. Y de este modo, pues, puedes obtener buenos consejos directamente desde la fuente principal, con gente experta en este tema. Para que puedan tener en cuenta más o menos cuánto pueden llegar a ganar, según las edades en las cuales usted puede jubilarse, son las siguientes. Si gana la suficiente como para poder calificar el beneficio máximo posible del Seguro Social, aún así importa cuándo lo solicita. Recuerde, reclamar a los 62 años dará como resultado un cheque de beneficios mensuales mucho menor que reclamar a los 70 años. Por otro lado, recibiría 8 años más de cheques de beneficios si lo solicita lo antes posible. Muchos jubilados optan por dividir esta diferencia y esperan hasta alcanzar la plena edad de jubilación para reclamar los beneficios. Pues ¿cuánto puedo recibir según la edad? Si en este año 2024 usted decide jubilarse, podría recibir un beneficio en promedio de $2,710. Si decide jubilarse a los 66 años, puede recibir un beneficio en promedio de $3,652. Si decide jubilarse a los 67 años, que es la plena edad de jubilación para ya los últimos de esta generación pasada, podría recibir hasta $13,911. Y si por último decide jubilarse en la edad máxima, que son 70 años, podría recibir el pago máximo, que son $4,873. Como podemos ver, el beneficio máximo varía mucho dependiendo de la edad en la cual lo solicites. Pues una persona de 70 años que reclame los beneficios máximos en el 2024 recibiría prácticamente $58,476 en ingresos anuales. Eso es lo suficiente para reemplazar el ingreso promedio en los Estados Unidos. Mientras que una persona de 62 años que reclame el beneficio máximo solo se llevará a casa alrededor de unos $32,520, lo cual probablemente necesitará complementar con otros ahorros para la jubilación.